Un humilde ranchero rescató a 2 niños nativos del río al amanecer. Su padre llegó con 100 guerreros. Los niños estaban dibujando algo en la tierra. Una y otra vez, el mismo símbolo. Bon Carter no podía comprender lo que significaba, pero la forma en que sus pequeñas manos se movían con tanta urgencia le decía que no era solo un juego. Los había sacado del río caudaloso hacía 12 horas, durante la peor tormenta que se pudiera recordar. Deberían haber estado agradecidos. Deberían haber tenido miedo. En cambio, siguieron mirando hacia el horizonte como si esperaran algo concreto. La niña, de unos 8 años, no dejaba de tocar una pequeña bolsita de cuero que llevaba colgada al cuello. Cada pocos minutos, la abría, miraba dentro y luego la cerraba rápidamente, como si comprobara que algo seguía allí, algo lo suficientemente importante como para arriesgar su vida protegiéndolo en esa agua helada. El niño era diferente, más joven, tal vez de 6 años. Pero en sus ojos había un conocimiento que le puso la piel de gallina a Bon. Los niños no debían mirarte como si supieran tu futuro. Como si ya hubieran presenciado este momento antes. Cuando finalmente amainó la tormenta, Bon pensó que lo peor había pasado. Estaba equivocado. Porque en cuanto los primeros rayos del amanecer tocaron su propiedad, lo oyó. Un sonido que le heló la sangre. El trueno rítmico de los caballos. Muchos caballos, más de los que jamás había oído a la vez. Los niños dejaron de dibujar. Se miraron con algo que no era miedo. Fue un reconocimiento. Fue entonces cuando Bon se dio cuenta de que el símbolo que habían estado dibujando en la tierra no era para nada aleatorio. Era un mensaje, una advertencia. Pero si aquello tenía como objetivo protegerlo o prepararlo para lo que se avecinaba, estaba a punto de descubrirlo. Bon agarró su rifle de encima de la puerta. Le temblaban las manos mientras revisaba la cámara. Solo quedan 3 balas. 3 balas contra lo que parecía ser un ejército que se acercaba a su pequeño rancho. Los niños habían dejado de dibujar frenéticamente y ahora permanecían completamente quietos, escuchando el lejano retumbar de los caballos. La chica apretó con más fuerza su bolso de cuero mientras el chico caminaba hacia la ventana y pegaba la cara al cristal. Ninguno parecía tener miedo. Aquello aterrorizó a Bon más que los jinetes que se acercaban. «Aléjate de ahí», susurró Bon, apartando al niño de la ventana. Pero al hacerlo, divisó lo que venía por encima de la cresta. Guerreros, más de los que jamás había visto juntos. Se desplazaban en formación perfecta a través de la pradera. Sus caballos levantaban una nube de polvo que se extendía de un extremo al otro del horizonte. Al frente iba un hombre cuya presencia inspiraba respeto incluso desde lejos. Alto, de espalda recta, con plumas que captaban la luz de la mañana. La mente de Bon daba vueltas. Llevaba 8 años viviendo en esas tierras, desde la muerte de Ruth, y había mantenido relaciones pacíficas con las tribus vecinas. Comerciaba con justicia, nunca tomaba del río más de lo que necesitaba y respetaba los límites que se habían establecido mucho antes de su llegada. ¿Por qué vendrían a por él ahora? La respuesta estaba a su lado. 2 niños que casi se ahogaron en su río, a quienes calentó con su fuego, alimentó con sus escasas provisiones y protegió durante toda la noche. Niños que aparentemente pertenecían a alguien lo suficientemente importante como para comandar a 100 guerreros. La niña dio un paso al frente y colocó su pequeña mano sobre el brazo de Bon. Ella lo miró con unos ojos oscuros que denotaban una sorprendente madurez, y luego señaló el símbolo que había estado dibujando en la tierra. Ahora, con la luz del día, todo estaba más claro. No son arañazos al azar, sino un patrón deliberado. 3 líneas onduladas intersectadas por una sola marca recta. Bon se arrodilló y estudió el símbolo con más detenimiento. Las líneas onduladas podrían representar el río donde las había encontrado. La línea recta podría ser su propiedad, el límite de su cerca o algo completamente distinto. El sonido de los caballos se hizo más fuerte. Llegarían en cuestión de minutos. El chico tiró de la manga de Bon y señaló hacia la parte trasera de la cabaña. Hizo gestos con las manos, se tapó los ojos, luego se señaló a sí mismo y a su hermana, y después a la bodega que había detrás de la casa. Querían esconderse, pero eso haría que Bon pareciera culpable de algo que no había hecho.
¿Cómo podría explicar que había rescatado a esos niños, y no que los había secuestrado? ¿Cómo iba a hacer comprender a 100 guerreros enfurecidos que estaba intentando ayudar? La chica negó con la cabeza firmemente al ver a Bon considerando la sugerencia del chico. Caminó hasta la puerta principal y apoyó la palma de la mano sobre la madera, luego miró a Bon con una determinación propia de alguien mucho mayor. Quería afrontar lo que viniera. Los caballos estaban ya lo suficientemente cerca como para que Bon pudiera sentir la vibración a través de sus botas. Lo suficientemente cerca como para ver a los jinetes individualmente, las armas y las expresiones sombrías de los hombres preparados para la batalla. Y al frente de todos ellos estaba el jefe guerrero cuyos hijos Bon había sacado del río. Un hombre que no tenía forma de saber si el extraño en la cabaña era su salvador o su captor. El guerrero que encabezaba la manada levantó la mano y 100 caballos se detuvieron al unísono. El silencio que siguió fue más aterrador que su estruendosa llegada. Bon salió a su porche, con el rifle a la altura de la cintura pero a la vista. Él ya había tomado su decisión. Enfréntalos de frente en lugar de acobardarte como un culpable. Los niños lo flanqueaban, la niña a su derecha, el niño a su izquierda. Su presencia a su lado le resultaba a la vez protectora y condenatoria. El jefe desmontó con fluida gracia. Era más joven de lo que Bon había esperado, quizá unos 35 años, con cicatrices en los brazos que daban testimonio de muchas batallas ganadas. Su mirada recorrió la cabaña, el corral, el pequeño huerto que Ruth había plantado años atrás, captando cada detalle de la modesta vida de Bon. Cuando aquellos ojos oscuros finalmente se posaron en Bon, el ranchero sintió el peso del juicio. Era un hombre acostumbrado a ser obedecido, temido y respetado. Un hombre capaz de acabar con la vida de Bon con un solo gesto hacia sus guerreros. Pero cuando la mirada del jefe se posó en los niños, todo cambió. Su expresión severa se quebró. El alivio inundó su rostro de forma tan completa que, por un momento, pareció cualquier padre que hubiera encontrado a sus hijos perdidos sanos y salvos. La niña se separó de Bon y corrió hacia él, gritando palabras que Bon no podía entender, pero cuyo significado era inequívoco. ¡Papá! El jefe se arrodilló y tomó a los 2 niños en brazos, con el rostro enterrado en su cabello. Bon le oyó susurrar palabras en su lengua nativa, palabras suaves y desesperadas que no necesitaban traducción. Varios guerreros que estaban detrás de él aflojaron el agarre en sus armas, pero el reencuentro fue breve. El jefe se puso de pie, su expresión endureciéndose de nuevo mientras estudiaba a Bon. Hablaba un inglés con acento marcado. Soy el cernícalo del viento del norte. Estos son mis hijos. Soy Bon Carter. Los saqué del río ayer durante la tormenta. Kestrel entrecerró los ojos. Mis hijos no se acercan solos al río. Conocen el peligro. La implicación flotaba en el aire como humo. Si los niños no querían ir solos al río, alguien tuvo que llevarlos. Alguien como el ranchero blanco que vivía más cerca del agua. La niña dio un paso al frente y comenzó a hablar rápidamente con su padre en su idioma, haciendo gestos hacia Bon, hacia el río, hacia el cielo. Ella estaba contando la historia, pero Bon no entendía ni una palabra. Su vida dependía de la traducción de una niña asustada de 8 años. Kestrel escuchaba atentamente, con una expresión indescifrable. Cuando ella terminó, él se arrodilló y examinó algo que tenía en las manos, la bolsa de cuero que ella había protegido con tanto fervor. La abrió con cuidado y extrajo lo que parecía ser un pequeño trozo de hueso tallado. Su rostro palideció mientras lo estudiaba, dándole la vuelta en la palma de la mano. Lo que vio allí cambió por completo su postura, su respiración, todo su comportamiento. El jefe se puso de pie lentamente y miró a Bon con otros ojos. No eran los ojos de un padre agradecido, sino algo mucho más complejo, algo que le puso los pelos de punta a Bon. ¿Dónde encontraste exactamente a mis hijos?, preguntó Kestrel con voz mortalmente silenciosa. Aproximadamente a 2 millas río abajo, atrapado entre las rocas cerca de Devil's Bend, Kestrel apretó la mandíbula. Devil's Bend es tierra sagrada. Nadie va allí sin permiso, y mucho menos los niños. El hueso tallado que tenía en la mano parecía palpitar con un significado que Bon no podía comprender. Alguien los envió allí,
continuó Kestrel. Alguien que quería que encontraran lo que encontraron. Kestrel alzó el hueso tallado para que sus guerreros pudieran verlo. Varios de ellos se movieron incómodos sobre sus caballos, y Bon alcanzó a oír las palabras susurradas que se intercambiaban. Sea lo que sea que significara esa pieza, tenía peso entre estos hombres. Esto pertenece a mi padre, dijo Kestrel, haciendo resonar su voz en el silencio. Murió hace 3 inviernos y fue enterrado con sus pertenencias en Devil's Bend. Así es como solemos hacerlo. Bon sintió un vuelco en el estómago. Tus hijos encontraron esto en una tumba. No lo encontraron, lo condujeron a ello. Los ojos de Kestrel Unk se endurecieron. Alguien les indicó exactamente dónde cavar. Alguien que conociera nuestras costumbres funerarias, nuestros lugares sagrados y nuestra lengua. Las implicaciones impactaron a Bon como un golpe físico. Alguien había manipulado a unos niños para que profanaran una tumba, sabiendo que quedarían atrapados en la tormenta, sabiendo que necesitarían ser rescatados, sabiendo exactamente quiénes vivían más cerca de ese tramo del río. ¿Crees que yo los envié allí?, preguntó Bon, con la voz apenas firme. No, la respuesta lo sorprendió. No eres lo suficientemente inteligente para un plan así. Y tus ojos no mienten cuando hablas de sacarlos del agua. Kestrel se acercó a Bon, con los huesos tallados aún en la palma de la mano. Pero alguien quiere hacerme creer que tú eres el responsable. Alguien que sabe que encontrar la lápida de mi padre en manos de un ranchero blanco exigiría un pago de sangre. A Bon se le secó la garganta. ¿Pago de sangre? Nuestra ley es clara. Perturbar el lugar sagrado de descanso de un jefe conlleva la pérdida de la vida. Los guerreros de Kestrel Unk murmuraron en señal de aprobación a sus espaldas. Por eso alguien eligió este hueso en particular para plantarlo con mis hijos. Querían que yo viniera aquí con 100 guerreros y te matara. La niña tiró de la manga de su padre y habló con urgencia en su idioma. Señaló hacia las colinas que se extendían más allá de la propiedad de Bon, y luego hizo gestos que parecían indicar que alguien observaba, escondida. La expresión de Kestrel se ensombreció. Ayanna dice que alguien lo siguió hasta el río ayer. Un hombre a caballo que permanecía oculto entre los árboles. Ella pensaba que él estaba de caza. Pero ahora sabemos que estaba vigilando para asegurarse de que encontraran lo que había plantado. Bon terminó y se aseguró de que casi se ahogaran para que te vieras obligado a rescatarlos. Kestrel miró hacia las colinas donde su hija le había señalado. Al llevar el hueso de mi padre a tu casa, te conviertes, sin saberlo, en un ladrón de objetos sagrados. Bon se pasó la mano por el pelo, intentando asimilar el elaborado montaje. Alguien quería que me mataras. ¿Pero por qué? Eso es lo que debemos descubrir. Kestrel se volvió hacia sus guerreros y les dio órdenes rápidas. La mitad de ellos condujeron sus caballos hacia las colinas, siguiendo las indicaciones de Ayanna para buscar huellas. ¿Les crees a tus hijos?, preguntó Bon. ¿Crees que fueron manipulados? Ayanna tiene los ojos de su abuela. Ella ve detalles que otros pasan por alto. Y Takakota Kestrel miró a su hijo, que estudiaba el símbolo dibujado en la tierra. Lo recuerda todo exactamente como sucedió. Todo. El niño levantó la vista del suelo y habló en un inglés vacilante. El hombre tenía una cicatriz aquí. Trazó una línea por su mejilla izquierda. El rostro de Kestrel se quedó mortalmente inmóvil. ¿Qué dijiste? Scarman nos dijo, el espíritu del abuelo. Llamando desde el río. El jefe apretó los puños y varios guerreros que oyeron las palabras del muchacho comenzaron a buscar sus armas. Ya sabes quién es, dijo Bon, leyendo la expresión de Kestrel. Sí, la palabra salió como un gruñido. Y si no me equivoco, esto nunca tuvo nada que ver contigo. Un guerrero regresó de las colinas a todo galope, gritándole a Kestrel en su idioma. El rostro del jefe se ensombreció con cada palabra. Encontraron huellas, le dijo Kestrel a Bon. Un solo caballo, con herraduras de hierro, se dirige hacia Millfield. Bon conocía esa ciudad. 2 días de viaje hacia el este, donde los funcionarios territoriales realizaron tasaciones de tierras y resolvieron disputas de propiedad. ¿Quién es el hombre con la cicatriz? Kestrel permaneció en silencio durante un largo rato,
estudiando a sus hijos como si memorizara sus rostros. Cuando habló, su voz denotaba un viejo dolor. Su nombre es Marcus Gann. Fue traductor del gobierno territorial durante las negociaciones del tratado hace 5 años. Fue hasta que descubrimos que estaba cambiando nuestras palabras al traducirlas. Los tratados que creíamos que protegían nuestros cotos de caza, en realidad cedían nuestros derechos sobre el río y los lugares sagrados. Bond sintió que las piezas encajaban en su lugar. La curva del, entre otras. Cuando protestamos, los funcionarios afirmaron que habíamos aceptado las condiciones. Era la palabra de Gann contra la nuestra. Kestrel apretó la mandíbula. Pero mi padre estuvo presente en todas las reuniones. Él llevaba un registro detallado por escrito. Documentos que pudieran demostrar que las traducciones eran falsas. Documentos que fueron enterrados con él. Como manda la tradición, Kestrel volvió a alzar el hueso tallado. Este hueso contiene marcas que hacen referencia a esos documentos. Gann sabe que si alguien encuentra alguna vez la tumba de mi padre y examina lo que allí se colocó, su engaño quedará al descubierto. Ahora todo el elaborado montaje tenía sentido. Así pues, engaña a tus hijos para que profanen la tumba, sabiendo que tendrías que matar a quien poseyera objetos sagrados, eliminando así al único testigo de sus crímenes y asegurándose de que el lugar de entierro permanezca intacto para siempre. Kestrel miró hacia Millfield mientras reclamaba más tierras tribales mediante acuerdos falsificados. Ayanna corrió hacia su padre y le susurró algo urgente al oído. La expresión de Kestrel se volvió sombría. ¿Qué dijo ella?, preguntó Bond. Gann les dijo que si llevaban el hueso al ranchero blanco junto al río, el espíritu de su abuelo descansaría en paz. La voz de Kestrel se volvió mortalmente silenciosa. Se valió del amor que sentían por su abuelo para convertirlos en cómplices de su plan. El sonido de los caballos que se acercaban hizo que todos se volvieran. Los guerreros que habían ido a explorar las colinas regresaban. Y no estaban solos. Habían encontrado a alguien. Entre 2 guerreros a caballo cabalgaba un hombre en un caballo cansado, con las manos atadas a la espalda. Incluso desde lejos, Bond podía ver la cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. Marcus Gann no había llegado a Millfield. Mientras el grupo se acercaba, los ojos de Gann se movían rápidamente entre Kestrel y Bond, calculando sus posibilidades. Cuando hablaba, su voz denotaba la serena confianza de un hombre acostumbrado a salir airoso de los problemas con su labia. Jefe Kestrel, he estado buscando a sus hijos toda la noche. Gracias a Dios que están a salvo. Kestrel dio un paso al frente y todos los guerreros presentes se pusieron firmes. ¿Los has estado buscando? Por supuesto. Cuando vi que se acercaba la tormenta, me preocupó que pudieran quedar atrapados a la intemperie. He estado cabalgando desde el amanecer, revisando cada casa entre aquí y el pueblo. Era una historia razonable. De no ser por la lúcida memoria de Takakota y la aguda mirada de Ayanna, podría haber sido creíble. Kestrel caminó hasta quedar a un brazo de distancia del hombre atado. Mi hijo dice que usted habló con ellos ayer. Les dijo que su abuelo los llamaba desde el río. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó fugazmente en el rostro de Gann. Los niños suelen imaginar cosas, especialmente durante las tormentas. Quizás el niño lo malinterpretó. Muéstrale, ordenó Kestrel. Uno de los guerreros abrió las alforjas de Gann y sacó varios objetos. Documentos territoriales, herramientas de topografía y una bolsa de cuero idéntica a la que llevaba Ayanna. Dentro de la bolsa había más huesos tallados. El rostro de Gann palideció mientras Kestrel examinaba los huesos tallados adicionales. Cada una tenía marcas similares a la pieza que Ayanna había llevado consigo, símbolos que claramente pertenecían a un lugar de entierro sagrado. Puedo explicarlo, dijo Gann rápidamente. Los encontré esparcidos a lo largo de la ribera del río. Se los traía sabiendo que debían ser importantes para su gente. Kestrel levantó uno de los huesos, haciéndolo girar lentamente. Esto perteneció al abuelo de mi abuelo. No ha visto la luz del día en 60 años. Su voz bajó a un susurro que, de alguna manera, transmitía más amenaza que un grito. Has estado profanando tumbas. Eso no es guardar silencio. La orden de Kestrel,
Atravesó la protesta de Gan como una cuchilla. Dakota, dile a ese hombre lo que te dijo ayer. El muchacho dio un paso al frente, su voz joven, clara y precisa. Scarman dijo, los huesos del abuelo son una medicina poderosa para los colonos blancos. Dijo, si se los llevamos al ranchero, nos darán una recompensa. Dicho abuelo quiere que sus huesos ayuden a sus nietos. El rostro de Gan se descompuso al desmoronarse sus cuidadosas mentiras. El niño está confundido. Los niños no lo entienden. Ayana, continuó Kestrel. ¿Qué más te dijo este hombre? La niña hablaba en inglés. Cada palabra pronunciada con cuidado. Dijo que estarías orgulloso. Dijo que llevar huesos a un hombre blanco demostraría que confiamos en la gente blanca. Hacer las paces. La manipulación fue de una crueldad asombrosa. Gan se había valido del deseo de los niños de honrar a su abuelo y enorgullecer a su padre, tergiversando su inocente confianza para convertirla en herramientas para sus propios planes. Bond dio un paso al frente, su ira finalmente superando su cautela. Utilizan a los niños para profanar tumbas. Les hiciste creer que estaban ayudando a su familia mientras tú planeabas que me mataran por tus crímenes. No entiendes las complejidades del derecho territorial, respondió Gan. Parte de su arrogancia regresa. Estos objetos pertenecen a los museos, no pudriéndose en la tierra. Estaba preservando la historia. ¿La historia de quién? Kestrel preguntó en voz baja. Historia de Estados Unidos. Historia civilizada. La máscara de Gan se estaba cayendo por completo. Este terreno será debidamente urbanizado con el tiempo. Estas costumbres funerarias primitivas no pueden obstaculizar el progreso para siempre. Varios guerreros alzaron sus armas ante el insulto, pero Kestrel levantó la mano en señal de contención. Ustedes falsificaron tratados, dijo Bond. Cambiar las traducciones para robar tierras. Corregí las traducciones. Gan respondió desafiante. Les hizo reflejar la realidad de la expansión territorial. ¿Qué iba a pasar de todos modos? Y cuando el padre del jefe Kestrelung guardó registros que demostraban tu engaño, me aseguré de que esos registros nunca salieran a la luz. Gan miró directamente a Kestrel. Tu padre era un viejo testarudo que no podía aceptar que su forma de vida estuviera llegando a su fin. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un barril de pólvora. Bond vio como la mano de Kestrel se movía hacia su cuchillo. Vi la rabia apenas contenida en cada línea de su cuerpo. Pero antes de que nadie pudiera actuar, uno de los guerreros del perímetro lanzó una advertencia. Más ciclistas se acercaban desde el este. Los funcionarios territoriales se distinguían por sus uniformes y porte. La expresión de Gan cambió a algo parecido al alivio. Como ven, aquí están las autoridades competentes. Este asunto se tramitará por los cauces oficiales. Kestrel estudió a los funcionarios que se acercaban y luego examinó las pruebas que tenía en sus manos. Tal vez, pero primero, estos hombres oirán exactamente lo que has hecho. Mi palabra contra la de salvajes y un ranchero pobre de solemnidad. Gan rió con dureza. Creo que no. Pero su confianza flaqueó cuando vio a Bond sacar un papel doblado del bolsillo de su camisa. El aviso de inspección territorial que habían colocado en su cerca la semana pasada. Un aviso con la firma de Marcus Gan como traductor oficial. Los funcionarios territoriales llegaron al enfrentamiento en la tienda de campaña con la confianza de hombres acostumbrados a la autoridad. Su líder, un hombre corpulento con cabello plateado y distintivos territoriales, observó la escena con evidente disgusto. Soy el comisionado Walls, anunció. Hemos recibido informes de una concentración armada que amenaza la paz territorial. Gan se enderezó entre sus ataduras. Comisario, gracias a Dios que está aquí. Estos salvajes me han hecho prisionero. Me amenazan de muerte por un malentendido sobre unos artefactos. Los ojos de Walls se movían entre los 100 guerreros, el traductor atado y Bond, que estaba de pie con los niños. Señor Gan, usted debía haber presentado sus informes de la encuesta ayer, pero no se presentó. Vinimos a buscar. Como pueden ver, he sido detenido contra mi voluntad. Kestrel dio un paso al frente, sosteniendo los huesos tallados a la vista de Walls. Comisionado Walls,
Este hombre ha estado robando nuestros lugares sagrados de entierro. Manipuló a mis hijos para que profanaran tumbas. Absurdo, interrumpió Gan rápidamente. Esta gente obviamente está intentando interferir en asuntos territoriales legítimos. Están enfadados por las tasaciones legales de terrenos. Walsh examinó los huesos tallados con interés. Parecen ser artefactos importantes. Señor Gan, ¿esto forma parte de tus estudios arqueológicos? Los encontré esparcidos junto al río, respondió Gan con naturalidad. Los llevaba a las autoridades competentes para su catalogación, pero Bond se adelantó con la notificación del estudio. Comisionado, este documento lleva la firma del señor Gan. Autoriza una tasación de mi propiedad para una posible adquisición territorial. Walsh tomó el papel y lo examinó con atención. Sí, parece ser una orden. El estudio se realizó ayer, continuó Bond. Pero según el señor Gan, estuvo buscando niños desaparecidos toda la noche y encontró estos objetos por casualidad esta mañana. La contradicción flotaba en el aire. Walsh miró del documento a Gan, con expresión cada vez más seria. Señor Gan, ¿cuándo realizó exactamente este estudio? Puede que haya alguna confusión con las fechas. No hay ninguna confusión, dijo Ayanna con claridad. Scarman vino a nuestro campamento hace 3 días. Nos habló de los huesos del abuelo. Dijo, llévenselos al hombre blanco junto al río. La atención de Walsh se centró en la niña. ¿Estás diciendo que el señor Gan visitó tu aldea hace 3 días? Sí. Takakota añadió, antes de la tormenta, que había revelado un secreto sobre huesos que hacían las paces. El rostro del comisionado se ensombreció al comprender las implicaciones. Señor Gan, si usted estuvo en la aldea tribal hace 3 días, ¿cómo explica haber realizado un estudio ayer que, según usted, le impidió buscar a estos niños? Las mentiras cuidadosamente construidas de Gan se derrumbaban más rápido de lo que él podía reconstruirlas. Los niños se equivocan. El estrés de estar perdidos ha confundido su memoria. ¿Ambos niños?, preguntó Walsh con escepticismo. Con recuerdos falsos idénticos, dijo el comisionado Kestrel en voz baja. Hay más que debería saber sobre las actividades del señor Gan. Uno de los guerreros presentó pruebas adicionales encontradas en las alforjas de Gan. Documentos que detallaban otros lugares de entierro, bocetos de lugares sagrados, y lo más condenatorio de todo, una lista de funcionarios territoriales con anotaciones sobre su disposición a pasar por alto irregularidades a cambio de una compensación. El nombre de Walsh no figuraba en la lista, pero sí el de varios de sus colegas. El rostro del comisionado palideció al leer los documentos. Señor Gan, estos papeles sugieren un patrón sistemático de robo de tumbas y corrupción oficial. Esos son apuntes de investigación, un estudio académico sobre las prácticas funerarias indígenas. Pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. Las contradicciones, imposibles de justificar. Walsh levantó la vista de los papeles con la expresión de quien acaba de descubrir una traición en sus propias filas. Señor Gan, queda usted arrestado por fraude, robo de artefactos y corrupción de procedimientos territoriales. Mientras los hombres de Walsh le ataban las manos a Gan con esposas, el corrupto traductor hizo un último intento desesperado por salvarse. Comisionado, está cometiendo un grave error. Estos salvajes obviamente han coaccionado al ranchero para que apoye sus mentiras. Están intentando socavar la expansión territorial legítima. Walsh examinó la evidencia en sus manos, los documentos falsificados, los artefactos robados, la corrupción sistemática. Señor Gan, estos papeles están escritos de su puño y letra. La lista de corrupción incluye pagos que usted recibió. El testimonio de los niños es consistente y detallado. Los niños pueden ser adoctrinados. ¿Por quién?, interrumpió Walsh. Un ranchero pobre que nunca ha salido de su propiedad. Un jefe tribal que no tenía conocimiento de sus crímenes. Hasta esta mañana. El rostro de Gan se contrajo de rabia al desmoronarse su última mentira. Bien. Sí, alteré algunas traducciones, pero estaba protegiendo los intereses estadounidenses de estos salvajes primitivos que no entienden el progreso. La confesión quedó suspendida en el aire como una declaración en un juicio.
Kestrel dio un paso al frente, con voz tranquila pero con una autoridad implacable. Comisionado Walls, según sus leyes, este hombre ha confesado robo, fraude y profanación de lugares sagrados. ¿Cuál es la pena? Prisión. El señor Gunn comparecerá ante el Tribunal Territorial y probablemente cumplirá varios años de cárcel por sus crímenes y las tierras que robó mediante tratados falsos. Walls pareció incómodo. Eso requerirá una extensa revisión legal para determinar qué acuerdos fueron manipulados. Mientras realiza su revisión legal, dijo Kestrel en voz baja, mi gente sigue sin hogar en la tierra donde están enterrados nuestros ancestros. El comisionado no tenía respuesta para esa injusticia. Bond se sorprendió hablando antes de haber formulado completamente la idea. ¿Y si hubiera otra manera? Tanto Walls como Kestrel se volvieron hacia él. Mi propiedad limita con el río durante 3 millas. El agua derechos, las tierras de pastoreo, el acceso a Devil's Bend. Bond miró directamente a Kestrel. Nunca pedí la propiedad de tierra sagrada. ¿Qué sugieres? Preguntó Walls. Un intercambio. De todos modos, mi tierra linda con la tuya. ¿Qué tal si, en lugar de largas batallas legales, simplemente corregimos los límites? Devolver lo que se tomó mediante fraude. Kestrel observó a Bond con renovado respeto. ¿Renunciarías a tu propiedad? Renunciaría a tierras que nunca me pertenecieron por derecho. Bond señaló su pequeña cabaña, su modesto corral. No necesito 5 kilómetros de ribera. Nunca los necesité. ¿Pero dónde vivirías? Bond había estado pensando en eso desde el momento en que rescató a 2 niños del agua turbulenta. He estado solo en este rancho durante 3 años. Desde que murió mi esposa. Quizás sea hora de que encuentre otra forma de vivir. Ayanna tiró de la manga de su padre y susurró algo en su idioma. Kestrel escuchó y luego sonrió por primera vez desde su llegada. Mi hija pregunta si el hombre que le salvó la vida consideraría formar parte de la familia. La oferta impactó a Bond como un golpe físico. ¿Familia? Algo que había perdido la esperanza de volver a tener. ¿Qué significa eso? Preguntó con cautela. Significa un lugar en nuestro pueblo. Un trabajo que importa. Niños que ya confían en ti. Kestrel miró a su hijo y a su hija. Y la oportunidad de ayudar a evitar que futuros Marcus Guns destruyan lo que ambos pueblos valoran. Walls observó este intercambio con evidente alivio. Una transferencia voluntaria de tierras evitaría años de batallas legales y tensiones territoriales. Señor Carter, ¿está seguro de esta decisión? Bond miró su pequeño rancho, la cabaña donde había pasado 3 años de soledad, la cerca que marcaba el límite de su aislamiento, el río que le había dado 2 hijos y lo había cambiado todo. Comisionado, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. 3 meses después, Bond Carter estaba sentado junto al río en Devil's Bend, observando a Ayanna y Takakota jugar en la orilla bajo la atenta mirada de su abuela. El sitio sagrado de entierro había sido restaurado adecuadamente. Los artefactos robados habían regresado a su lugar legítimo, y los niños habían aprendido a nada en las pozas más tranquilas río arriba. El comisionado Walls había cumplido su palabra. Marcus Gunn cumplía 5 años de prisión territorial por fraude, robo y corrupción. Los tratados falsificados habían sido declarados nulos y las tierras robadas devueltas al pueblo de Kestrel. Otros 3 funcionarios territoriales mencionados en la lista de corrupción de Gunn habían sido destituidos de sus cargos. La vieja cabaña de Bond ahora estaba vacía, aunque Kestrel había sugerido que la mantuvieran como lugar de encuentro entre el Consejo Tribal y los funcionarios territoriales, un terreno neutral donde se pudieran negociar acuerdos futuros con honestidad. Estás pensando demasiado otra vez, dijo Kestrel, sentándose junto a Bond en el césped. Solo recuerdas la tormenta, la decisión. Bond observó a los niños chapotear en el agua. Sus risas resonaban en el tranquilo valle. Cuando lo saqué del río, pensé que solo salvaba 2 vidas. Salvaste mucho más que eso. Kestrel siguió su mirada. Salvaste a mi familia, la tierra sagrada de mi pueblo, la verdad sobre los tratados. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No. La voz de Kastlung fue firme. ¿Qué? Sí que se necesitó valor. No solo para saltar al río, sino para confiar cuando 100 guerreros rojos llegaron a tu puerta.
para renunciar a tu tierra cuando podrías haber luchado por conservarla. Bon sonrió. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Y así fue. Su nueva vida en la aldea le había dado un propósito que desconocía. Ayudó a negociar acuerdos comerciales justos entre la tribu y los asentamientos territoriales. Les enseñó a leer y escribir en inglés a Ayana y Takakota, mientras ellos le enseñaban su idioma. Se había convertido en lo que Kestrel llamaba un constructor de puentes. Alguien que podía ayudar a ambos pueblos a entenderse. Papá Bon, llamó a Ayana desde el agua. Ven a ver lo que encontramos. Los dos hombres caminaron hasta la orilla del río, donde los niños examinaban algo en la arena. Es un nido de tortuga, anunció Takakota con orgullo, usando cuidadosamente su inglés. La abuela dice que las crías nacerán cuando las hojas cambien de color. Justo como las encontraste, añadió Ayana, sonriéndole a Bon. En el agua, esperando ser rescatado, Bon se arrodilló junto a la pequeña depresión en la arena donde yacían diminutos huevos de tortuga. Yacían sepultados. Una nueva vida esperaba emerger, tal como la suya había emergido de las aguas turbulentas de aquella tormenta 3 meses atrás. Tendremos que protegerlos, dijo. Asegurarnos de que estén a salvo cuando llegue su momento. Igual que tú nos protegiste, dijo Ayana, tomándole la mano. Kestrel puso una mano en el hombro de Bon. Ven. La reunión del consejo empieza pronto y quieren tu opinión sobre la propuesta del nuevo puesto comercial. Mientras se alejaban del río, Bon contempló la escena pacífica. Niños jugando, tierra sagrada restaurada, 2 pueblos aprendiendo a confiar el uno en el otro. Los 100 guerreros que habían cabalgado hasta allí en busca de sangre, en cambio, habían encontrado justicia. El pobre ranchero, que había vivido solo durante 3 años, tenía una familia y un propósito. A veces la salvación llega disfrazada de tormenta. A veces las mayores amenazas traen los mayores regalos, y a veces rescatar a 2 niños de un río es justo lo que el mundo necesita para sanar viejas heridas y construir nuevos puentes. El rescate que lo inició todo se había completado. Si te gustó la historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el coraje y la compasión se entrelazan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera hacer una donación para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Tu apoyo es fundamental para nosotros.